imagen que está aquí es de Francia de hace 2 siglos, en donde se promovía para controlar el reumatismo, para controlar el dolor, el uso del calor. Yo creo que antes que ello terminaba el paciente incendiado. La clasificación de los productos milagro es difícil, sin embargo creo que podemos proponer lo siguiente. Son productos cuya composición no justifican ninguna de las propiedades a las que les atribuyen efectos milagrosos. Estos productos en su fórmula tienen algún compuesto que quizá pudiera justificar algunas de sus propiedades, pero que obviamente científicamente ni legalmente justifican su administración. Los vemos día a día afuera, a la salida del metro, en la parada de los autobuses o en la televisión, que obviamente han hecho de esto una forma de vida y una forma de obtención de recursos. Ustedes ven día a día desde terapias exóticas como es la aromaterapia, les ofrecen ungüentos, perfumes, algunas gemas o hasta pulseras tibetanas para curar y alejar los malos espíritus. Yo creo que deberían de alejarse de todo lo que nos hace daño a los pacientes como tal. Sin embargo, no nada más son productos o terapias exóticas, sino son productos extravagantes. ¿Han visto que anuncian pinzas, que anuncian imanes o que además anuncian fajas para control del dolor, fajas que van a curar de un padecimiento que obviamente no tiene ninguna justificación? Esta clasificación no es artificial, yo la ideé. Sin embargo, no es fácil clasificarla o tener una clasificación muy clara, sobre todo porque cada una de estos productos milagro tienen composición diferente, les dan atributos diferentes de acuerdo a las propiedades y obviamente sus mecanismos de acción pueden ser completamente diferentes. Es importante recalcar, yo creo que Grecia vio la presentación y es esto: ¿existe una cura para la artritis como tal? Ella lo dijo muy claro, no existe una cura. Tenemos formas de curar, de sanar algunas formas inflamatorias de artritis cuando tenemos bien definidos los gérmenes o las bacterias que producen el proceso inflamatorio de las articulaciones, como es en el caso de la enfermedad de Lyme, infecciones por estafilococos, por tuberculosis o incluso enfermedades venéreas. Ahí sí tenemos la posibilidad de curar por completamente la enfermedad. Es importante que tengamos en cuenta que los medicamentos que empleamos para la artritis son medicamentos o son fármacos que tienen diferentes propósitos dependiendo del tipo de proceso o de padecimiento que se tenga. El propósito del empleo de estos medicamentos incluye, en primer lugar, aliviar el dolor. Si alguien no tuviera dolor, de seguro que los médicos estaríamos de sobra. Obviamente, además de aliviar el dolor, nos ayuda o nos produce la reducción de la inflamación o de la hinchazón. Pero además de ello, modifica el curso de la enfermedad, haciendo que esto o sea más lento o que además se detenga parcialmente la evolución de la inflamación. En algunos casos, el empleo de estos medicamentos, como es el uso del allopurinol, sabemos que ello nos va a ayudar a reducir los niveles de ácido úrico y a prevenir esos ataques agudos de gota. Sin embargo, entre otros medicamentos que nosotros podemos utilizar así brevemente, podemos hacer a la fecha que se haga más lenta o que sea
menor la pérdida de masa ósea y que esto se promueva formando nuevo hueso, como es en el caso de la osteoporosis o en la enfermedad de Paget. Finalmente, otro de los efectos que tenemos con los medicamentos que nosotros empleamos es reducir la actividad del aparato del sistema inmunológico, sobre todo cuando esta alteración, esta inflamación daña las articulaciones, daña los vasos o daña cualquier otro tipo de tejido. Por lo tanto, una de las sugerencias que se hace a todos los pacientes es que le deben de dar a su médico toda la confianza, porque obviamente, a diferencia de los charlatanes, nos lleva mucho tiempo poder estudiar, entender el funcionamiento, y obviamente esa es una de las razones por las cuales no habemos muchos reumatólogos. A la fecha, solamente somos 600 en todo el país para 120 millones de habitantes. Perdón que me disculpen mis compañeros pediatras, ginecólogos, que hay por todos lados, pero reumatólogos, muy pocos, porque obviamente nos cuesta mucho trabajo, además, entender el mecanismo, la función de las células y obviamente tratar de evitar algunos efectos. Entonces, su médico tendrá y tomará en cuenta, esto no es como recetas de cocina, 2 pizcas de sal, una cucharada de metotrexato, no, así no es. Cada uno de sus médicos debe de tomar en cuenta la edad y su estado de salud. No es lo mismo darles un medicamento que probablemente puedan utilizar todos si el paciente es diabético, si tiene insuficiencia renal o si llega a tener manifestaciones de insuficiencia hepática. El tratamiento es individualizado. Obviamente, su médico tratante, tiene experiencia suficiente en el manejo de cada uno de estos medicamentos o de otros medicamentos que están interactuando con la salud, en la salud del paciente. Por lo tanto, necesita establecer con precisión qué tanta cantidad de medicamento necesita de acuerdo al peso corporal y obviamente de acuerdo a la acción de ese medicamento, y esto está en relación al tipo de proceso inflamatorio que presenta el paciente o de la gravedad que tiene este paciente. Es importante que el paciente se comprometa en conocer el nombre, el propósito del medicamento, cómo y cada cuánto debe de tomarlo. Y que no salga, es que me tomo, doctor, una pastillita que la caja es verde con blanco. Luego me tomo otra que es de color amarillo. No. Primero, yo creo que lo que nos debe y lo que nos da a nosotros el orgullo de tener pacientes reumáticos es que cada día el paciente tiende a estudiar más, a aprender más de lo que es la enfermedad y obviamente a comprometerse con el nombre de sus medicamentos. Es importante establecer que ningún medicamento tiene el mismo efecto en todos y cada uno de nosotros, porque tenemos la variabilidad de cada uno de nosotros dependiendo de si la tomamos o tenemos alguna otra enfermedad concomitante. También es importante establecer, porque lo vemos muy frecuente. Acabo de cambiar de médico porque hace 2 semanas fui con el doctor Robles y no me hizo su medicamento. No, no es eso, sino que tenemos que tomar en consideración que los medicamentos tienen una vida media y que muchos de ellos, la mayor parte de los medicamentos que nosotros empleamos, empiezan a ejercer su máximo efecto a partir de las 9 a 12 semanas. Por lo tanto, tenemos que ayudarle a nuestro médico a que nos establezca un mayor control, indicándole que sentimos que a lo mejor algún medicamento con determinado nombre comercial, genérico incluso o similar, no está ejerciendo el mismo medicamento por ahorrarnos
unos pesos más. Y es importante establecer que también algunos de los medicamentos pueden llegar a tener efectos secundarios o colaterales y que obviamente tenemos la obligación de indicarle a nuestro médico cuáles son o qué notamos de diferencia. Tenemos que establecer que hay varias alertas médicas. Se retiran algunos medicamentos de acuerdo a algunas alteraciones. Aquí en México hay una comisión que es la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Ella puede establecer, aquí anoté la FDA porque pertenecemos al continente americano. Obviamente, si estas dos instituciones reconocen el problema en algún medicamento, le solicitan a la empresa que retire el producto, y si la empresa no obedece, pues obviamente, como ustedes recuerdan, hace tiempo quienes tuvieron la necesidad de emplear Kikusuban fue retirado del mercado. Obviamente, esta confiscación de estos productos puede ocurrir a nivel del paciente que lo compre, lo puede establecer el médico tratante ante algunos efectos o eventos adversos que pueda presentar o algún mayorista. Existen 3 clases de retiros de los medicamentos en el mercado. La clase 1 es la más grave y se emite cuando hay un defecto en el medicamento debido a la contaminación de materias primas. O bien, la clase 2, cuando la exposición a este medicamento puede generar un problema de salud temporal o que pueda ser reversible. Y el tipo 3 quizás es aquel que se lleva a cabo cuando se violan las regulaciones de la FDA o de la COFEPRIS, cuando no llegan a contener el número de medicamento que se está ejerciendo, que se indica en el envase. Sin embargo, es muy importante que como pacientes tengamos mucho cuidado en todo esto. Hay que tener cuidado cuando nos venden, intentan decirnos la comadre, el compadre, mi amigo, mi hermano: oye, ¿qué crees? Que hay una planta que es buenísima y que le sirvió a fulana, o que está tomando un suplemento, o que tiene una terapia que cura la artritis reumatoide. Obviamente todo esto, cuando empezamos a ver cómo se prepara, cómo se emplea, esto no es magia. Y obviamente vemos que si nos dicen que tenemos que utilizar una compresa natural para que cura la artritis reumatoide, ¿cuántos años tenemos? Y esto no se ha logrado. En el Estado de México hay un lugar donde curan con orina. La orina se las dan a beber, se las inyectan, pues ya a estas alturas tiene más de 50 años. Ese lugar ya les hubieran dado un premio a nivel internacional. Además, nos dicen que otras opciones pueden ser el cocer determinada hierba, jengibre, y tomar un vaso de agua todos los días, o sales del sulfato de magnesio, cosas raras que no sirven para nada y que obviamente lo único que podemos estar haciendo es tener un mayor riesgo para nuestra salud. Hay en internet una gran cantidad de bibliografía en donde dicen que a través de un libro se cura la artritis reumatoide, que a través de una dieta se cura la artritis reumatoide. El día de ayer me visitó una paciente en donde le digo: ¿y ahora qué vino? Yo pensé que ya se había ido con otro más guapo. Y me dice: no, ya regresé con usted porque me fui con algunos médicos homeópatas, con curanderos, que me dijeron que dejara yo de comer carne, que dejara yo de tomar todo, ya está bien flaca. O sea, todo tiene la paciente y ya ni se puede mover. Entonces, obviamente, lo único que causa el retiro de las terapias convencionales es hacerle más daño a nuestros pacientes. Podemos emplear, sí, efectivamente, algunas terapias que conocemos como terapias alternativas.
desde hace muchos años. En Guadalajara, algunos de nuestros compañeros hicieron un estudio y obviamente hicieron una encuesta a los pacientes que llegaban a la consulta de reumatología y se observó que por lo menos un paciente con una enfermedad reumatológica ha empleado cerca de 15 a 25 terapias alternativas en forma simultánea o por sí solas, y obviamente con resultados muy propios. Sabemos de que existe la acupuntura, que existe la masoterapia, hay quienes les da por la meditación, hay quienes solamente por la relajación, sabemos del beneficio que tienen algunas terapias alternativas, como es el ultrasonido, el empleo de utilizar el calor-frío en forma alterna, de la aromaterapia. Incluso hay quienes dicen, no tengo nada contra quienes les gusten las flores de Bach, pero obviamente no sirve para nada, porque nos ha tocado ver pacientes que incluso han utilizado la noniterapia, que cuando salió muy caro, que modificaba todo esto, la mangoterapia, que es exactamente lo mismo, o sea, no sirve para nada, y obviamente no debemos de darle gran importancia a todo ello. Sabemos que la acupuntura nos puede ayudar para el control de algunos males. Incluso existen reportes de que han hecho cirugía sin dar anestesia o utilizando anestesia, bloqueando algunos puntos, pero obviamente esta interacción es porque se lleva a cabo con la producción de algunas endorfinas que son analgésicas. Sabemos también del empleo de los quiroprácticos, que es útil, pero no nos va a curar, y no en todos los casos, porque si no, tendríamos al santo y al enmascarado de plata y al Blue Demon dándole no quimioterapia, sino dándole terapia a todas las mujeres que les gustan, ¿verdad? Tenemos, y es importante establecer lo siguiente: muchos productos que aparecen en la televisión, X-Ray y bola y medio, contienen glucosamina y sulfato de condroitina. ¿Qué son? Son suplementos, obviamente, que tienen algunas funciones que se encuentran dentro de la composición del cartílago o de las articulaciones, pero que obviamente hay algo que debemos de establecer. Hay estudios que indican el empleo de estos productos con antiinflamatorios o con analgésicos. Sin embargo, no se ha observado que a la larga beneficien al paciente en la evolución de la enfermedad. Tienen el control del dolor, porque obviamente están asociados con analgésico o con antiinflamatorios. ¿Qué hacen estos suplementos o qué características deben de tener estos suplementos? Pues obviamente sabemos que solamente pueden aliviar el dolor, pero no el curso ni la evolución. Sabemos que muchos de estos suplementos son derivados de tiburón, son derivados de camarones o de algunos otros productos del mar. ¿A quién no le han dado un masaje? Pues yo creo que a todos. Nosotros, cuando nos duele, nos damos un masaje, pero nos alivia el dolor, pero no va a modificar el curso de la enfermedad. Ya les hablaba yo acerca de la aromaterapia. Sin embargo, hay quienes dicen que empleando la vainilla pueden condicionar normalización de la presión arterial, que normaliza el ritmo cardíaco. Pues más bien yo creo que a mí me lo aceleraría si estoy cerca de una mujer, ¿no? También sabemos del empleo de la homeopatía. Ello se basa en que con pequeñas cantidades de algunas sustancias o algunos venenos se puede modificar la enfermedad. No hay, para la mayor parte de los que tenemos
una formación científica, esto no tiene absolutamente ningún sentido de cómo pueda una sustancia a pocas dosis tener algún efecto. Sabemos que muchos de los medicamentos, antes de ser lanzados al mercado, tienen que llevar a cabo un proceso, un procedimiento, darle el tratamiento a los pacientes por kilogramo de peso con determinadas características. A la fecha me puse a investigar y creo no hemos podido encontrar ningún reumatólogo que sea homeópata, porque no creemos en ello. Y llegamos a algo que es muy importante, a los famosos factores de transferencia. Hay el normal, el fuerte, el gringo y el mexicano o el del poli. Por 50, 300 o 500 pesos nos ofrecen la cura para no nada más la artritis, para lupus, para cáncer, para diabetes. No funcionan. En sentido estricto se los quiero comentar. Tuve algún alumno que me anduvo enchinchando: oiga doctor, ayúdeme, estoy haciendo mi tesis. Una familia completa con una carga genética para enfermedades autoinmunes. Metimos 22 pacientes de la familia. Yo metí pacientes diabéticos, y tomándoles exámenes de laboratorio cada semana, haciéndoles la valoración semanal. Pues además era un trabajo increíble. En ninguno llegué a observar ningún cambio, ninguna modificación tras 2 meses de tratamiento. Entonces, y me encontré con algunas situaciones que son importantes. Los factores de transferencia que se utilizaron en ese momento eran obtenidos de vaso de lagarto, de cocodrilo. Si ya de por sí sabemos que tenemos una enfermedad de origen autoinmune, si llegamos a introducirnos alguna sustancia, llegamos a tomar alguna sustancia que no sea de la especie humana, corremos todavía el riesgo de tener todavía eventos y efectos adversos secundarios. Les han ofrecido con toda seguridad, o saben también, del empleo de los famosos implantes, extractos de hipófisis de cerdo, de lechón, se los ponen y les va como en feria. Entonces, se dice que estos factores de transferencia, ni ellos mismos, los que lo venden, los que lo producen, nos pueden dar una definición real de lo que es. Solamente, como todos, dicen que son derivados leucocitarios. Entonces, lo que yo les puedo decir es que de los leucocitos sabemos que tenemos 3 tipos de células en sangre: glóbulos blancos o leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas. Los glóbulos rojos son los encargados de la oxigenación y de la nutrición, las plaquetas de la coagulación y los leucocitos de nuestras defensas. Tenemos un subgrupo de leucocitos: basófilos, neutrófilos, eosinófilos y los linfocitos. Los linfocitos, tenemos 2 tipos de linfocitos, B y T. Estos linfocitos producen algunas sustancias que se llaman interleucinas. Tenemos 2 tipos de interleucinas, unas de carácter proinflamatorio y otras de carácter antiinflamatorio. Entonces, lo que pueden ser estos famosos factores de transferencia pueden ser interleucinas, pero que obviamente con esa mezcolanza no es posible darles el crédito que sea. Ustedes saben de la terapia biológica, que es cara, y que obviamente sabemos que es una terapia dirigida. Ya vimos a Grecia cómo se mueve perfectamente, no tiene en este momento ninguna secuela, y que obviamente, porque sabemos que es una terapia dirigida, no es una terapia milagrosa, sabemos el efecto que tiene y sabemos en dónde va a actuar. En cambio, de estos famosos factores de transferencia, desconocemos la naturaleza, desconocemos su estructura, se desconocen también muchos de estos eventos, y por lo tanto, a la fecha,
las instituciones o los lugares que se dedican a venderlos, a comercializarlos, no tienen una autorización como tal para efectuar todo este tipo de estudios. Por lo tanto, sus resultados no son aplicables ni pueden ser extrapolables.